Pues es un honor para mí el estar aquí con ustedes, compartir. Muy importante el tiempo, ¿verdad? También que sea de calidad, en aprender cosas para pues guiarnos un poquito más, ¿verdad? Y también ayudarnos como familia, ¿verdad? Eso somos, buscar soluciones a ciertas preguntas que tenemos, dudas. Es muy importante. Y diré que aprendí también, ¿verdad? Y estoy aprendiendo con ustedes. De eso se trata, de nuestra vida se trata de buscar sentido y también aprender de lo mismo. Y pues la palabra del Señor es versátil, se adapta para cualquier tiempo y para cualquier tema. Entonces es oportuno, ¿verdad?, hablar sobre la familia en estos tiempos que es tan importante, sobre todo, ¿verdad? El ver cómo colaboramos unos con otros, cómo nos apoyamos unos con otros, ¿verdad? Porque pues problemas siempre vamos a encontrar, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar, pero la idea acá es apoyarnos entre todos, ¿verdad? Parte de esto viene siendo también un propósito, ¿verdad? Un propósito del Señor, estar acá y aprender. Y también, ¿verdad?, darnos una lección de cómo nosotros debemos de encaminar a nuestros hijos y cómo actuar nosotros dentro de nuestra familia. Y meditaba yo algo esta tarde, antes de comenzar, y que para darle continuación, hablábamos la semana pasada sobre los pilares de cómo fortalecer esa crianza positiva, ¿verdad? Entonces, parte de esto viene siendo muy importante que yo considere dos preguntas antes de empezar, de manera introductoria. ¿Estoy siendo consciente como persona, consciente dentro de mi familia, con esas necesidades que tiene dentro de mi familia? ¿Estoy siendo consciente yo de esas necesidades que hay en mi círculo familiar? O sea, me doy cuenta cuáles son los problemas que tienen mis hijos, me doy cuenta de cuáles son esas debilidades, fortalezas que tiene mi hijo, o estoy siendo consciente yo como madre qué es lo que estoy haciendo con mis hijos. Son varias preguntas, pero se engloba en la conciencia, ¿verdad? En si yo soy consciente, si me estoy dando cuenta de lo que está pasando alrededor de mi familia. Y esa es una pregunta que es un tanto ambigua, en el sentido de que no la vamos a responder con ciencia cierta, tenemos que sentarnos y reflexionar al respecto. Pero eso dejémoslo en lo que se desarrolla en el tema, ¿verdad? Y otra de las partes importantes donde me gustaría entrar es que si yo, ya al final, después de ser consciente, soluciono estos problemas que identifico, los soluciono con respeto, o sea, lo estoy solucionando yo con respeto, soluciono, o me centro en lo que yo digo, eso tiene que ser. Entonces, parte de eso viene a ser, ¿verdad?, también una parte fundamental para que nosotros logremos entender qué es lo que está pasando dentro de nuestro círculo, ¿verdad? Es importante que nosotros consideremos muchas cosas. Bien, para que veamos, estamos, viendo lo que es la crianza positiva. Se dirige mucho a nosotros los padres. ¿Cómo nos estamos comportando como padres? ¿Cuál es nuestro papel de padres? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nosotros estamos tomando en cuenta y qué nos hace conscientes como padres, ¿verdad?, en lo que sucede alrededor de nuestros hijos? O simplemente estamos dejando las cosas pasar y no estamos tomando en cuenta ciertas cosas. Parte fundamental son los pilares, ¿verdad?, que hemos estado viendo ahorita, y empieza con, doy continuación a lo que es el tercer pilar. Y ese tercer pilar, o el pilar número 3,
habla sobre si estoy yo tomando en cuenta esas capacidades, asimismo las necesidades, con esa importancia de mi hijo, de mi niño, de mi niña, de mi hijo adolescente. No, aquí tomando en cuenta mi familia. Estoy siendo yo, considero como madre o considero como padre, considero lo que está pasando con mi familia. Me doy cuenta de esas necesidades que tiene mi familia. Me doy cuenta de esas capacidades que hay dentro de, ¿verdad? Parte importante es la identificación. Estoy identificando yo, ¿verdad? Y empieza a haber muchas preguntas dentro de lo mismo. Empiezan a haber preguntas que quizás no tienen una respuesta concreta, ¿verdad? Porque esto de ser padres, ¿quién nos enseña a ser padres? Bueno, si nosotros empezamos a tratar el tema un poco más allá, nos damos cuenta que hay muchos ejemplos dentro de la Biblia que podemos encontrar de cómo podemos guiarnos y criar a nuestros hijos. Pero imaginemos ahorita, ¿verdad? En los tiempos de ahora, es muy fácil, ¿verdad?, que nosotros no querramos responder este tipo de preguntas porque probablemente no hay una respuesta, como decía, concreta. Pero si vemos, todo parte por la identificación y el conocer cuál es el desarrollo de nuestros hijos, cuál es el desarrollo de nuestros hijos pequeños, los pequeñitos, y los hijos adolescentes. Centrémonos en que nuestros hijos pues un día van a crecer, un día van a pasar esa etapa de desarrollo que son la adolescencia, ¿verdad? Y en esas necesidades que se acoplan a cada una de ellas, de las edades, ¿verdad? No es lo mismo que venga yo y tenga mi niño de 2, 3 años y le quiera exigir o un grado de exigencia mayor al que no se adapta para su edad, ¿verdad? No es lo adecuado para su edad. Y eso suele pasar, ¿verdad? O a nuestros hijos adolescentes, que no exigimos lo suficiente. O el trato hacia los adolescentes es diferente, ¿verdad? Suele pasar. Entonces, lo primero es que nosotros debemos de tomar en cuenta esas capacidades y necesidades. Ok, ahora identificando las edades que tenemos nosotros, diferentes edades, ¿verdad?, que podemos tomar en cuenta. Hay un ejemplo, me gustaría mencionarles, sobre una niña. Esta niña se llama Julieta, una historia de Julieta. Y este es un ejemplo que nos puede pasar a cada uno. Pues resulta, Julieta tenía 3 años de edad. Y entonces Julieta fue encontrada en los cajones. Por lo general los padres tenemos cajones, ¿verdad? Y ahí guardamos documentos importantes, o una bolsita donde guardamos los documentos importantes. Resulta que Julieta estaba tocando entre los cajones y viendo qué era lo que tenía a los 3 años. Y Julieta derramó el perfume de su mamá. El papá observó esta acción y reprendió a Julieta y la pellizcó. ¿Ustedes consideran que esta acción fue la indicada o fue lo mejor? El tomar en cuenta esta reacción del padre. Tomemos en cuenta que Julieta en este momento tenía 3 años. Si nosotros nos ponemos a pensar en esa situación tan simple, tan similar a que muchas veces nos ha pasado, podemos verlo y observarlo en diferentes escenarios, ¿verdad? Y lo hemos vivido probablemente. Un niño a los 3 años de edad está despertando lo que es la curiosidad de conocer el mundo, de observar qué es lo que está tomando. Nos damos cuenta que, se han fijado, los niños se meten las cosas a la boca porque quieren saber si eso sabe algo, si esto tiene una textura diferente, presionan, apachurran, hacen todo con sus manos porque están teniendo la curiosidad de saber qué es lo que hay. Pues justamente eso fue lo que sucedió con Julieta, de 3 años, que estaba viendo los papeles
ni siquiera sabía leer, pero ella tomaba en cuenta que había algo ahí que podía interesarle y empezó a ver y a ver qué había. Ahora imaginemos esta escena con un niño o un joven de 12 a 14 años. Ya hay, ¿verdad?, conciencia de lo que está haciendo. Ya él tiene un objetivo, ya tiene una manera diferente. ¿Qué estaría haciendo entonces Julieta si tuviera 13 o 14 años? Ya estaría buscando algo, ¿cierto? Y que sea de esa manera donde ella ya tendría que estarse escondiendo, ¿sí o no? Entonces, ahora, el trato con el que el padre responde hacia esta acción, ante esta acción, no era la indicada, ¿verdad? Para con Julieta de 3 años, darle un pellizcón y regañarla y decirle no. Ahora veamos el lado positivo, cómo podemos accionar nosotros en este caso. Julieta tenía 3 años. Está justo en la edad donde ella está descubriendo y por ende ella está aprendiendo. Entonces, tomemos la oportunidad que estamos teniendo en ese momento para indicarle que eso está haciendo, lo que está haciendo está mal. Decirle, Julieta, en este momento usted está haciendo X cosa que no está bien, eso no se hace, ¿verdad? Eso no se toca, aquí no se toca, y se le indica. Uno ya le dice, no, Pau, le dice uno, ahí no se toca, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar el momento para que nosotros le indiquemos a ellos de qué está haciéndolo mal. No venirlo y pellizcarlo y regañarlo y asustarlo, porque ahí estamos cometiendo el error nosotros. Ahora, un niño de la edad de Julieta, si tuviera 12, 13 años, ya es diferente, ¿sí o no? Es diferente porque ya Julieta sabe que lo que está haciendo está mal. Y reprenderla o regañarle o preguntarle qué está buscando sería, ¿verdad?, lo de menos, porque ya es, ¿verdad?, diferente. Entonces tenemos que identificar y cómo accionar ante un niño que está creciendo, ¿verdad? También respetando, aunque Julieta en ese momento a los 3 años tenía curiosidad, no sabía ella que estaba haciendo algo malo, ni nada. Debemos también respetar, ¿verdad? Respetar y hablarle desde el momento. Muchas veces no tomamos en cuenta el respeto desde el principio, ¿verdad? Es que está pequeño, ni entiende. Claro que entiende. Los niños entienden desde el vientre de su madre. ¿Cómo no van a entender a la edad de Julieta que estaba haciendo esa travesura? ¿Verdad? Entonces, respetar también. Muchas veces nos equivocamos diciendo o no pidiendo o no accionando bien y no pidiéndole disculpas a nuestros hijos. Y esto pasa, ¿verdad? Pasa. Y es normal en nosotros los padres. Pero también es la oportunidad para nosotros cambiar como padres. Tenemos un pilar bastante importante que era de lo que les mencionaba al principio. Si es que nosotros solucionamos esos problemas con respeto y eficacia, estamos tomando en cuenta la palabra de mi familia, la palabra de cada miembro de mi familia. ¿Afectará lo que yo digo como madre o como padre? ¿Está afectando mi respuesta, mi actitud ante mi familia? ¿Esto es así? Pues debemos de considerar varios factores. Pero como les decía, la palabra de Dios es bastante versátil y se acopla a cada tiempo, ¿verdad? Y habla también de cómo nosotros debemos de actuar cuando se trata de nuestros hijos, de cómo debemos de nosotros hablar con ellos, cómo dirigirnos, cómo hacerles sentir también. Vamos a ver un pasaje en la Biblia que lo encontramos en Efesios 6:8 y habla de que no debemos de provocar esa ira, ¿verdad?,
Eso, pero provocarla en el sentido de no estar constantemente hostigando, sino que dice que debemos de criarlos en disciplina y la amonestación, pero no suya, no del hermano de la par, no del vecino, como lo hace el vecino, no es como dice, la amonestación del Señor. Nos habla, la palabra del Señor es clara, ¿verdad? Y podemos encontrar cómo guiar a nuestros hijos. Pero parte de esto, de este pilar que habla del respeto y cómo yo debo actuar, ¿verdad? Ante esto y cómo soluciono yo los problemas, si los soluciono con respeto, ¿verdad? Si esto es importante. Consideremos que el respeto es parte fundamental de la familia, ¿verdad? Muchas familias se destruyen porque no hay comunicación. Muchas familias no toman en cuenta la palabra del prójimo, de la persona que está a la par, porque no es importante. Decimos que no es importante quizás, o yo soy la autoridad y así debe de ser. Escuchemos a nuestros hijos. Muchas veces nuestros hijos nos dan esas lecciones y no importa la edad que ellos tengan, y esas lecciones llegan a nosotros y nos abren la mente, nos despejan muchas cosas y es importante, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando este muchacho ya comete un error, ¿qué debemos de hacer nosotros como padres? ¿Verdad? Esa es una pregunta que queda a nuestra conciencia. ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Cómo debemos de actuar para con ellos? ¿Verdad? Pero también nos habla la palabra del Señor que nosotros debemos de tranquilizar y no provocar esa ira, ¿verdad? ¿Qué sucede con un adolescente si nosotros le provocamos ahorita? Y no estoy diciendo que estamos justificando las acciones de los adolescentes y que pueden hacer cualquier cosa, no. Estamos diciendo como padres, ¿de qué manera nos dirigimos? Nosotros creemos de que porque él ya creció, no necesita amor, o porque él ya creció, nosotros no, este muchacho ya no me hace caso. ¿Por qué creemos nosotros que nuestros hijos, bueno, en mi caso no soy madre de adolescentes, pero ¿por qué será que nuestros hijos adolescentes ya no tienen esa misma, bueno, ya es diferente, ¿verdad? Las necesidades de los adolescentes es diferente, ¿verdad? Ya las exigencias también. Entonces ya empiezan a ser bastante independientes. Y por ende nosotros esa independencia que le estamos dando, estamos soltando lo que es el amor, que es el pilar fundamental de la familia, ¿verdad? Del amor. Entonces estamos dejando a un lado lo que es el amor. Bueno, también podemos encontrar diferentes versículos dentro de la Biblia. Uno de ellos está en Proverbios 31 del 8 al 9. Lo podemos leer también y habla de levantar, ¿verdad? Aquellos que no tienen cómo levantar la voz también, ¿verdad? Y ayudarnos y apoyarnos. Y hay tantas cosas que hay dentro de la palabra del Señor que nos enseña. Pero quiero que nos enfoquemos en esta precisamente, donde nos habla de la disciplina, ¿verdad? La disciplina, ¿qué es la disciplina? Es eso importante que nosotros debemos considerar que la disciplina nos ayuda a crecer. La disciplina, ¿quién crece con regaños? ¿Quién crece con golpes? ¿Quién crece con...? No, crecen con disciplina, con esa amonestación del Señor, que sí, es oportuno hablar de que si sus hijos se portaron mal, hay que castigarlos, ¿verdad? Esto es bíblico, no lo inventamos nosotros, no lo inventó la generación que estamos... De hecho, se está distorsionando en estos tiempos, sí lo podemos considerar de esa manera. Pero el criar a nuestros hijos es importante que vaya dentro de la disciplina. Dentro de la disciplina va el amor, que vaya siempre acompañándonos lo que es la disciplina. Ese es un llamado a los padres de que la amonestación y la disciplina no es algo que lo inventamos nosotros, es de la palabra del Señor y dirigida a nosotros. Por último,
tenemos el pilar número 5, ¿verdad? Habla de la espiritualidad como fundamento para la crianza de niños, niñas y adolescentes. La espiritualidad. Si nos vamos a lo que es la espiritualidad, es una palabra bastante amplia en significado, porque podemos encontrar espiritualidad en diferentes ámbitos de nuestra vida. Pero esa espiritualidad la encontramos nosotros, cuando nosotros queremos hablar, ¿verdad?, de los valores hacia nuestros hijos, inculcarles esos valores que son tan importantes, ¿verdad? Esa es nuestra tarea como padres, ¿verdad? El inculcarles valores, porque eso los tenemos que enseñar nosotros de nuestra primera escuela, el hogar. O sea, eso es parte de nosotros como padres, esa es nuestra responsabilidad. También, ¿verdad?, la palabra del Señor nos habla de esos frutos del Espíritu. Eso lo podemos encontrar en la palabra del Señor, donde dice de que hay diferentes frutos y debemos de centrarnos en los valores, ¿verdad?, que decía al principio, en que el respeto es uno de ellos, el amor es uno de ellos, cómo yo trato a mi hijo, cómo yo lo estoy tratando ahorita, él va a tratar a los demás. Lo que yo le estoy enseñando, él lo va a ir a reflejar afuera, a la escuela, él lo va a ir a reflejar afuera con los vecinos, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el responsable en ese sentido? Ese padre, ¿verdad? Somos nosotros los padres de hablarle a nuestros hijos, de enseñarles, de también no solo venir y enseñarles. ¿Cómo enseña un padre? ¿Cómo enseña usted como padre? No solamente va a venir y le va a decir, le va a indicar qué tiene que hacer. Usted le va a enseñar con su ejemplo. Usted le va a enseñar cómo dice, cómo se refiere, cómo señala, cómo actúa ante la sociedad. Esa es nuestra mayor manera de mostrar, ¿verdad? Cómo enseñarles un ejemplo. Somos un ejemplo para ellos, independientemente bien o mal como actuemos. Somos el ejemplo, ellos se observan, ¿verdad? Y después es cuando hay problemas y decimos, pero es que vos no eras así, vos hiciste, vos no me podés reclamar, ¿verdad? O usted no me puede reclamar como padre porque usted hace eso, ¿verdad? Entonces es cuando nosotros debemos de tomar en cuenta y en consideración qué estamos haciendo, cómo estamos actuando, ¿verdad? Nuestros hijos observan cada conducta. Y este es parte de, ¿verdad? Pero tampoco este es justificable para los hijos, donde vemos de que hay padres, ¿verdad? Hay muchachos, hay señores, hay de todas edades, donde nos han mostrado de que se puede cambiar, ¿verdad? Pero es parte fundamental el no correr con ese riesgo social, ¿verdad?, de haber criado de una manera donde no era la indicada, la correcta a nuestros hijos. Y orillarlos a hacer cosas malas y después cambiar. No, empecemos por lo bueno, la espiritualidad, eso que es los valores, que es la parte importante, ¿verdad? Podemos encontrar también esa espiritualidad mostrándole a los niños cómo empezar, ¿verdad? Agradecer lo que Dios hace con nosotros. Y también el cómo Él actúa, ¿verdad?, para con nosotros, para con nuestro cuerpo. Si podemos observar, ¿verdad?, que, también enseñarles sobre el sistema inmunológico, ¿verdad?, que es aquel que, pues, es el que me defiende a mí de cualquier enfermedad, de las infecciones y todo eso. Y enseñarle esto también en cómo el Señor nos forma, ¿verdad?, cómo el Señor nos, desde antes, ¿verdad?, de nacer, Él nos dio, ¿verdad?, desde ya esa identidad de cómo íbamos a ser, ¿verdad?, eso único que es nuestro ser. Porque habla aquí en el Salmo 139, puedo también expandir con el 14, donde dice, porque tú
formaste en mis entrañas, y tú y lo hiciste desde el vientre de mi madre, ¿verdad? Entonces, hablar sobre estos pasajes, indicarles de dónde venimos, por qué somos unidos como familia, por qué, qué tiene que ver la salud con la buena, con el buen comportamiento, qué tiene que ver con esto. Pues entonces habla también, ¿verdad? Viene a formar parte de lo que es la espiritualidad, donde tomamos, ¿verdad?, mucho en cuenta esa comunicación dentro de los valores. Siendo sinceros, si una familia pues no se comunica, no hay comunicación dentro de ella, nosotros vamos a orillarnos a un fracaso. Y hablarle desde el amor de nuestro hogar, y hablarle bien a un niño, y hablarle con mucha paciencia, con esos valores que decíamos al principio, podemos llegar e indicarle cómo fue, ¿verdad? Cómo fue en este caso que él se formó, cómo Dios le amó tanto y se formó y llegó a ser una bendición para nosotros. Entonces, parte de esto es también la comunicación, ¿verdad? Que es uno de los factores más importantes. También enseñarles a orar, ¿verdad? Es nuestro deber enseñarles cómo orar, cómo agradecerle a Dios por pertenecer a nuestra familia, y decirle a nuestros hijos: estoy agradecido con Dios porque sos mi bendición, porque llegaste a mi vida, ¿verdad? Llegaste a mi vida. Qué bonito decirle eso a nuestros hijos, y hablarles con amor y también con respeto. Y todo esto engloba lo que han sido estos 3 pilares que hemos hablado el día de hoy, ¿verdad? Donde, si vemos, primero era tomar en cuenta esas capacidades y necesidades que tienen nuestros hijos, nuestros niños y niñas y adolescentes. ¿Estamos tomando en cuenta? Preguntémonos ahora. Tomamos en cuenta lo que se dice, lo que hace, cómo actúa mi hijo dentro de mi familia, ¿verdad? Y el pilar 4 era si solucionábamos nosotros esos problemas, ¿verdad? Solucionábamos esos problemas con respeto. Mi hijo se metió en problemas porque pues no le cae bien al compañerito, y ¿qué hago yo al respecto? ¿Lo disciplino correctamente? ¿Estoy yo actuando bien como padre? ¿Verdad? Son preguntas que vamos a quedar, ¿verdad? Esa conciencia. Y la espiritualidad, que es parte muy importante. ¿Le estoy inculcando yo debidamente los valores? ¿Estoy accionando yo bien? ¿Estoy actuando? ¿Mi conducta es adecuada? ¿Le estoy enseñando yo a mi hijo lo importante que es para mí? ¿Le estoy enseñando yo lo importante que es para mí con mis acciones? ¿Verdad? Son preguntas que vienen a ser bastante personales, y probablemente pues no encontremos esas palabras indicadas, ¿verdad?, para exponer todo lo que hemos pasado. Pero como decía en el caso de la niña Julieta, estaba aprendiendo, y tomemos esto como una oportunidad para hablarle y decirle qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto, ¿verdad? Y hay tantas cosas por mencionar en cuanto a la crianza de nuestros hijos, pero estamos aprendiendo, y este es el objetivo de estas reuniones, ¿verdad? Qué bonitas las lecciones, aprendemos bastante. El Señor pues habla en su palabra y nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda a guiarnos, ¿verdad? Porque no hay una guía que cuando ya somos padres, ahí traen un instructivo. Cada niño, cada hijo tiene una personalidad completamente diferente, y su forma de ver el mundo completamente diferente, y es ahí donde empieza el juego bonito de ser padres, ¿verdad? Ese rol que nos caracteriza, porque no sabemos qué es lo que tenemos por delante. Imagínense, tenemos, más los que tenemos hijos pequeños, ¿verdad? No sabemos todavía lo que nos espera. Y pues gracias a Dios, ¿verdad?, hemos aprendido un poco.
Sé que continúan las lecciones y pues el Señor nos sigue hablando a través de su palabra, nos sigue hablando, nos sigue instruyendo, como decía. Entonces es importante para nosotros conocer qué es lo que el Señor nos dice también. Y parte importante, los valores. Eso es un valor importante, el hablarle a nuestros hijos con valores. Mi ejemplo es con eso, mejor, qué mejor, ¿verdad? Que predicar con el ejemplo, ¿sí o no? Bueno, yo de mi parte, estoy agradecida con el Señor por haberme permitido hablar de un tema que nos compete a todos como padres. Es un tema bastante amplio, podríamos decir que es bastante amplio. Entonces estoy muy agradecida por la oportunidad y gracias por escucharme, que el Señor les bendiga. Estamos aprendiendo juntos, ¿verdad? Muchísimas gracias